Muy buenos días. Les damos la bienvenida a la Policía de Investigaciones de Chile, al Consejo Minero, a la Defensoría Ambiental y a la ONG FIMA Chile. Estamos esperando, ahí se viene ya el senador Sandoval. Y se incorpora prontamente el senador Guido Girardi, que preside la comisión. ¿Ahora sí? ¿Nos paramos? Sí. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Vamos a comenzar la comisión de hoy dándole la palabra a la Policía de Investigaciones de Chile, representada por el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de Aysén, el subcomisario Francisco Cuevas, y el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Metropolitana, subprefecto Pablo Ibarra. Bienvenidos, tienen la palabra. Muchas gracias, senadora. Muy buenos días. Y bueno, comenzar señalando que para la Policía de Investigaciones es muy grato estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy día la policía, la PDI, tiene 85 años de historia. Y de estos 85 años de historia, 18 de ellos nos hemos encargado de la investigación de delitos contra el medio ambiente. Contamos al día de hoy con 7 unidades de medio ambiente en Arica, en Antofagasta, en Copiapó, en Santiago, en Valdivia, en Aysén, recientemente creada aquí en Valparaíso, y tenemos una sección también en Isla de Pascua. Tenemos alrededor de 100 detectives altamente especializados, con distintos grados de perfeccionamiento en lo profesional, por ejemplo, ingenieros forestales, agrónomos, médicos veterinarios, etcétera. Tenemos capacitación en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, a través de Interpol. Hemos realizado cursos de perfeccionamiento y también nosotros hemos dado cursos de perfeccionamiento a policías de nivel mundial. Y es en ese sentido que es muy importante este tipo de hechos, este tipo de flagelo, digamos. Trabajamos con un cuerpo de leyes bien amplio, que mi colega va a extenderse un poco más relacionado con eso. Y como decía, somos miembros también de Interpol, e Interpol, a través de ello, participamos en un comité de medidas medioambientales, y de hecho hubo una reunión en enero de este año respecto a el delito proambiental. Chile, particularmente a nivel regional, tiene un alto estándar, digamos, de metodología de la investigación y casos también positivos respecto a este tipo de hechos. Así que por eso que es positivo, insisto, el hecho que la policía está aquí, y doy las gracias por ello. Doy la palabra aquí a mi colega. Primero que todo, muy buenos días. Muchas gracias también. También comparto los comentarios del subprefecto Ibarra en relación al agradecimiento por poder contar con nosotros y la experiencia que podemos llevar a ustedes en la comisión relacionada con los delitos medioambientales. En la exposición que queremos presentar hay algunos fundamentos generales de lo que nosotros realizamos y que lo que ya fue mencionado por el subprefecto Ibarra. Queremos ir avanzando medianamente dinámico en esto porque son algunas presentaciones un poco extendidas, pero comentar que son estas las áreas de trabajo en las que nosotros participamos directamente, en las que estamos relacionados al día a día y lo que nos especificamos y lo que nos especializamos. Tenemos fauna, flora, patrimonio cultural, salud pública, medio ambiente y los temas relacionados con usurpación de aguas y suelos. Esto es a grosso modo lo que trabajamos el día a día a nivel transversal, desde Arica hasta la Antártida, y podemos desarrollar todas las investigaciones en relación a este contexto. En esta fotografía queremos mencionar las instituciones relacionadas con el medio ambiente, las cuales están día a día trabajando y perfeccionando algunos temas. Como lo mencionamos ya, es muy recurrente ver en que cada institución del país y a nivel mundial están pensando en que esto es una temática de importancia para el desarrollo de las personas. Esto es alguna de las principales leyes y normas con las que trabajamos. Empezamos, como estaba mencionado ahí, desde la Constitución Política de la República de Chile hasta los distintos códigos, código penal, código civil, código de agua, sanitario, distintas normas accesorias a la ley con las cuales podemos trabajar. Aquí es donde ya comienzan algunos de los mayores inconvenientes que nosotros tenemos en las distintas investigaciones, por cuanto si bien es cierto, vuelvo atrás, disculpen, si bien es cierto, tenemos un cuadro normativo que es bastante amplio y todavía quedan algunas afuera, hasta el día de hoy no tenemos una norma que nosotros nos permita trabajar en forma dinámica en relación al delito de medio ambiente. No existe el delito de medio ambiente, no existe el concepto de contaminación
no tenemos en ninguna de las investigaciones que nosotros recibimos del Ministerio Público alguna investigación relacionada con específicamente contaminación. O sea, el concepto de contaminación no está en nuestra norma. Sin perjuicio que está mencionado en la Ley de Base del Medio Ambiente, en el artículo 1, que da las definiciones principales de algunos conceptos con los que tenemos que trabajar y enfocarnos. Aparece la definición de contaminación, pero no nos sirve para el tema medioambiental penal, porque, digámoslo, si bien es cierto, es otra de las problemáticas que tenemos, lamentablemente, la Superintendencia de Medio Ambiente, el Tribunal Ambiental, el Ministerio Público y nosotros trabajamos en caminos diferentes y nunca tenemos una interrelación en la investigación. Sin perjuicio de eso, hay algunos conceptos que nosotros podemos utilizar de la Superintendencia de Medio Ambiente cuando necesitamos información base para poder establecer las investigaciones que realizamos. Solicitamos información a esta entidad para ver si alguna empresa o algún solicitante haya tenido un sumario que esté siendo aplicado o haya recibido alguna sanción, que esa información a nosotros es complementaria para la investigación. Los distintos cuerpos legales, aquí vamos un poco más acotados ya a lo que trabajamos el día a día. Nos encontramos con el Código Penal en el artículo 291 y especifica claramente que los que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos, agentes químicos, virales, bacteriológicos, etc. De cualquier orden por su naturaleza y que sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal o el abastecimiento para la población. Si bien es cierto, es una norma que es bastante estricta, tiene una pena privativa de libertad, pero volvemos a la génesis de la exposición. No menciona nada relacionado con el daño al medio ambiente, no menciona nada relacionado con un concepto de contaminación y tenemos que nosotros poder establecer la intención de una persona con la finalidad de que propague indebidamente alguno de estos agentes contaminantes y siempre y cuando se vea en peligro la salud animal o vegetal o el abastecimiento de la población. Son conceptos solamente que nosotros, sin perjuicio que trabajamos con esta norma, son algunas de las complicaciones que tenemos en el día a día. Como ya lo mencionamos, la Ley de Base del Medio Ambiente pasa a ser una norma prácticamente administrativa con la cual nosotros no podemos trabajar y es solamente utilizada en este caso por la Superintendencia de Medio Ambiente para los procesos sancionatorios del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o las resoluciones de calificación ambiental. En la Ley de Bosque también encontramos otra norma que nos podría permitir trabajar día a día con las investigaciones, pero el concepto más importante que queremos dejar en claro es que nosotros utilizamos diferentes normas dentro de nuestras investigaciones. Hay un bagaje bastante amplio de esto y cada norma es específica para cada situación. La Ley de Bosque apunta única y exclusivamente al aseguramiento de la mantención de los recursos forestales y la mantención de los suelos y manantiales más que a la protección arbórea. Entonces volvemos a la génesis, hay una norma y esta norma está destinada a tal situación específica y no a lo que podría proteger una estructura un poco más rígida, un poco más completa, en el sentido de que no se ve protegido el medio ambiente. Siempre habla de lo tangible, de lo que podemos ver, la masa arbórea, en este caso el recurso forestal. Otro artículo con el que trabajamos muy seguido es con la Ley General de Pesca y Acuicultura, específicamente con el artículo 136, es bastante amplio, voy a tratar de explicarlo. Y aquí retomamos nuevamente lo comentado, es una ley específica que va apuntada a la Ley General de Pesca y Acuicultura, todo lo relacionado con los recursos hidrobiológicos. Estos recursos hidrobiológicos, cuando se ven afectados, hay una ley que los protege. O sea, tenemos una pena privativa de libertad, tenemos una multa que va desde 100 a 10.000 UTM en este caso, otros tipos de sanciones, y lo que aquí podemos rescatar es que en este concepto legal, en esta norma, sí se puede aplicar la imprudencia o la mera negligencia de una persona en su actuar. O sea, la dinámica de esta persona, si fue negligente o fue meramente imprudente, nosotros lo podemos determinar y podemos utilizarlo para una persecución, digamos, penal en la investigación criminal de estos delitos. Posteriormente pasamos a la Ley 20.920, que es una ley relativamente nueva, con la que estamos trabajando hace bastante tiempo a nivel institucional, todo lo relacionado con
la gestión de residuos peligrosos con los acopios de distintos residuos peligrosos que hay en nuestro país. Sin ir más lejos, acá las penas son bastante altas y también menciona en uno de esos puntos del artículo 44 que si nosotros logramos detectar que hay daño ambiental, la pena puede subir a 2 grados la pena. Y eso también es un avance porque nos permite, en cierto modo, poder desarrollar nuestra función con todos los conocimientos científico-técnicos que podamos entregar y aportar en la investigación y con el trabajo de sitio de suceso. Y obviamente cuál es la falencia de esto en particular, que nos encontramos que efectivamente cuando encontramos un acopio de residuos peligrosos, por ejemplo, elementos y dispositivos como batería, su disposición final para dónde van a llegar estas evidencias, porque estamos hablando de que son elementos que estando en contacto con el medio ambiente pueden ser peligrosos. Los residuos de batería, si llegan a escurrir o pues llegan a estar en contacto con suelos o con el agua, es prácticamente imposible poder reconstituir ese espacio, ese ecosistema. ¿Dónde llegan estos residuos? En regiones, y es una de las problemáticas que tenemos nosotros, ¿dónde los depositamos? ¿Dónde los llevamos? En Chile solamente funciona un solo centro de acopio que se encarga de la destrucción y la regularización de todas para lo que nosotros son evidencias, y el traslado de estas evidencias obviamente están en tierra de nadie en estos momentos porque no se pueden mantener, digamos, en un lugar sin la resolución respectiva. Acá, complementar lo que les acabo de mencionar, es el ejemplo más claro que podemos dar cuenta sobre este tema, que en el mes de junio del año 2017 se pudo establecer la infracción por el artículo 44 de la ley 20.920 sobre el tráfico de residuos peligrosos. La ley lo tipifica así, el artículo 44A, menciona que es tráfico de residuos peligrosos. Y estos se encontraban acopiados en distintos puntos de un predio en la comuna de Aysén, estando inclusive algunos en contacto directo con el suelo, con riesgo latente de contaminación del mismo con los componentes de este tipo de elementos. En esta investigación, se logró un veredicto condenatorio, se sancionó a la persona, está terminada esta investigación y una de las situaciones que más nos llama la atención es que su condena fue el pago de una multa que debía consistir en dar avisos radiales durante un año sobre la ley, hacer mención de la ley, colocar un letrero de publicidad al interior del local donde nosotros trabajamos, digamos, que debía señalar de que está prohibido botar baterías y colocar sistemas de seguridad. En eso consistió la condena que se le aplicó. No sé si está acorde, digamos, eso no podemos emitir nosotros juicios, pero si bien es cierto, la labor que desarrollamos fue mucho más compleja, poder determinar una investigación de estas características en la región de Aysén, y obviamente con el complemento de que nos quedamos con todas las baterías acopiadas nosotros, 4 toneladas de batería, la tuvimos aproximadamente 8 meses, en un lugar que tampoco contaba con las condiciones de resguardo porque no existen en la región un lugar, pero finalmente pudimos nosotros trasladar todos estos elementos a la ciudad de Santiago a la disposición final para su destrucción conforme a la instrucción particular que nos entregó el Ministerio Público. El otro ejemplo que tenemos sobre investigación, esto es un contexto un poco más largo porque es una investigación que se desarrolló en el mismo año en el sector del Parque Nacional Torres del Paine, donde se había involucrado un hotel que estaba destinado a turismo. Esta situación se origina única y exclusivamente con una caldera que estaba a cargo de un funcionario, quien dejó una llave de paso mientras se cargaba el petróleo, olvidó que estaba en esta dinámica, y al día siguiente se percata que el sector de la laguna y del lago que estaba ahí estaba todo completamente, había escurrido mucho petróleo, aproximadamente 800 litros de petróleo a la reserva de un parque nacional. Nosotros pudimos establecer la dinámica, se trabajó el sitio de suceso conforme a todos los protocolos de actuación que nosotros tenemos, pudimos determinar que efectivamente esto se había provocado por una negligencia, y la Fiscalía lo estimó necesario
realizar esta investigación conforme al artículo 136 de la Ley General de Pesca, que como lo había mencionado anteriormente, habla de la negligencia o la mera imprudencia de una persona y que se puedan ver afectados los recursos hidrobiológicos de mares, lagos y ríos. En este caso teníamos comprobado que efectivamente habían peces en esta laguna que se encontraron ya muertos. Había un ecosistema y una diversidad bastante amplia. Se pudo determinar que existía, digamos, hábitat complejo en ese lugar y también era destinado para la recreación de las personas, porque obviamente el hotel está al lado de una laguna y esa laguna, los visitantes que están en ese lugar podían llegar de fácilmente acceso al agua. De respecto al impacto generado por este derrame, es dable señalar que en el informe pericial medioambiental se indicó que las muestras denominadas P2, extraídas de las aguas del río Paine, no se enmarcaban en los pH y sustancias que produzcan olor, sabor, inconvenientes agregados que no son aptas para ser utilizadas en las actividades de recreación que involucren algún contacto directo con las personas, ni menos son aptas para sustentar la vida acuática en el tramo indicado. En definitiva, se logró determinar a través de la investigación y de los distintos peritajes que nosotros realizamos que la afectación de este elemento hidrocarburo fue grave para el ecosistema en el Parque Nacional Torres de Empaine, agregando también que esto ocurrió al interior de esta área silvestre protegida. Y finalmente mencionarle, como ya lo manifestó el subprefecto, señor Pablo Ibarra, que hace más de 18 años que ya nuestra institución está trabajando en el área medioambiental. Si bien es cierto, encontramos algunas cosas que no están ajustadas en el diario vivir de nosotros en relación a las investigaciones, como por ejemplo, no existe una norma que proteja los suelos en nuestro país, no hay una norma jurídica que nosotros podamos utilizar para la investigación. Lo mismo sucede con el tema de la extracción de áridos, que hoy en día es muy llamativo, han ocasionado algunos incidentes en algunos ríos de nuestro país. La extracción de áridos no está regulada, nosotros la podemos investigar única y exclusivamente a través de un delito de hurto de bienes nacionales de uso público o cuando las municipalidades también pueden hacer estos delitos, o sea, estas denuncias. Y como lo mencionamos anteriormente, el tema de los elementos de los residuos peligrosos que, sobre todo en regiones, no contamos con un lugar de disposición final para poder eliminar estos residuos que finalmente pueden estar en contacto directo de las personas y de los funcionarios que están trabajando en el día a día en las investigaciones medioambientales. Eso es, señora presidenta, por parte de nosotros. No sé si Ibarra tiene algún... Le agradecemos a la Policía de Investigaciones de Chile, especialmente a su brigada especializada en delitos ambientales que funciona desde el año 2002. Yo les haría la siguiente consulta también a los señores senadores si quieren hacer alguna consulta específica. Primero, lo que hemos escuchado en distintas audiencias, hay consenso de la necesidad urgente de tener tipificado el tema de delito ambiental y daño ambiental. Conocer su opinión en ese sentido y cuáles son las brechas desde el punto de vista operativo que tienen en los procesos de investigación, más allá de la falta de tipificación del delito. Señora senadora, bueno, entendiendo la dinámica internacional, sí, por ejemplo, en otros países tenemos tipificado el delito medioambiental, aquí en Chile no, y esperamos, ojalá que así sea. Es un desafío, como presentaba mi colega en la presentación, por cuanto desafío la investigación, en cuanto que tenemos que buscar nosotros en la norma o en los distintos códigos, ¿no es cierto?, dónde está justamente el delito, y hay que partir desde la base, desde, por ejemplo, cuando un detective o un carabinero toma una denuncia, ¿no es cierto?, y atienda a una persona particular, por ejemplo, y le cuenta una historia, y este funcionario policial, en lo general, tiene que entender esta dinámica y conceptuarla o tratar de tipificarla de qué delito estamos hablando. ¿Estamos hablando de un hurto? ¿Estamos hablando de una contaminación? ¿Estamos hablando de algún daño? ¿Estamos hablando de que personas virtieron, por ejemplo, algún líquido a un curso de agua? Y en atención a ello, justamente que ahí comienza este pequeño problema, por llamarlo de alguna forma, de tipificarlo, desde ahí, desde el inicio. Después nosotros damos cuenta a la Fiscalía, y la Fiscalía después nos entrega a nosotros una orden de investigar, y con eso, digamos, comienza esto. Como le digo, es un desafío importante, y claramente yo creo que es necesario, y de acuerdo como le decía
a esta presentación que hicimos para un mejor entender, para un mejor trabajar, para hacer una dinámica mucho más rápida. Creo que es muy positivo el tema en particular. No sé, Francisco. Sí, como lo mencionamos al principio de la exposición, creemos necesaria una estructura que nos permita desarrollar investigación en el sentido único de que las definiciones que están hoy en día no están claras. Insisto, el ejemplo más relevante que podemos dar a conocer de la experiencia que tenemos en las investigaciones de delitos del medio ambiente es que tenemos que migrar a diferentes puntos normativos que hay en la legislación chilena. Y eso muchas veces no nos permite tener el desarrollo óptimo de la investigación. Nos complica no poder tener un determinado estructura, norma, etcétera. Así que sería sumamente fundamental para nosotros para poder estar, digamos, en este desafío que, como ya fue comentado, poder trabajar de la mejor forma y de acuerdo a la norma que tenemos en Chile. Senador Sandoval. Sí, gracias, Presidenta. Y saludamos, por cierto, a los representantes de la PDI, a quienes están en la sala hoy día. Me gustaría quizás, a lo mejor, Presidenta, que la PDI y la brigada en particular sobre este tema medioambiental nos pudiera mandar con posterioridad la visión que tienen con respecto a los proyectos de ley específicamente, ¿ya? Que como ustedes como parte operativa, porque ustedes dicen, claro, no tienen las herramientas, y lo que estamos tratando aquí es construir esa herramienta. Y como ustedes tienen la parte operativa práctica de lo que han tenido que enfrentar, nos gustaría a lo mejor conocer alguna opinión institucional respecto de ese particular. ¿Cómo ven ustedes los diferentes boletines? Porque hemos escuchado opiniones sobre este particular, algunos con diferentes, pero nos gustaría fundamentalmente tener los insumos para mejorar esta norma, porque estamos todos convencidos de que hay que avanzar en la construcción de esta institucionalidad, como dicen ustedes. Y como ustedes están en la parte operativa, por eso quisimos también que estuvieran siendo parte de esta reunión, de esta comisión, para conocer precisamente la parte operativa práctica desde la perspectiva de la investigación de la policía. Porque derrame y delito y denuncia hemos visto a lo largo del país decenas, ¿verdad?, de derrames de combustible, problemas con los relaves, ¿verdad?, peces abandonados, o sea, fugados en la zona sur austral. O sea, hay mil temas de esa naturaleza. Por eso nos gustaría quizás pudieran remitirnos, ¿cierto?, ya la visión de ustedes desde el punto de vista de los boletines que están en trámite. Que eso es la idea, la oportunidad para tratar de construir precisamente esa institucionalidad que ustedes le echan de menos y que efectivamente nombraron diversos cuerpos, ¿verdad?, algunos que han sido presentados, ayer nomás fueron presentados aquí, ¿no es cierto?, en la comisión, respecto de la primera norma del Código Penal que ustedes señalan que está incluso diseñada, decían, ¿verdad?, ni siquiera para temas ambientales, sino que para temas de delitos de carácter terrorista, ¿ya?, con el tema del el que quiera, ¿verdad?, contaminar aguas de la población afectada, cosa que ya es otro contexto. Por eso nos gustaría quizás, Presidenta, requeriría mejor con posterioridad una remisión más que respecto de ese aspecto. Gracias, senador Sandoval. Les vamos a remitir los boletines, le vamos a pedir a la Secretaría y que les haga llegar los boletines y que podamos agendar en una nueva comisión, una nueva reunión, su intervención ya más específica en esos temas. Gracias. Señora Presidenta, si me disculpa, quisiera comentarle algo al senador Sandoval, en el sentido único que lo que nosotros necesitamos en realidad con todo esto que se está realizando en relación al proyecto, nosotros poder desarrollar la investigación conforme a las normas que nos puedan ayudar para poder establecer los delitos medioambientales. La experiencia la tenemos, los años nos avalan, investigaciones de connotación nacional han salido adelante a través de las distintas FIDEMA a nivel nacional, desde Arica a Punta Arenas, con jurisdicción incluso en la Antártica. Nosotros creemos que estamos en una condición que somos un referente regional en el ámbito de delitos medioambientales. Continuar con esta dinámica, continuar con la investigación de los delitos es parte de lo que queremos hacer. Continuar con una estructura que nos permita poder desarrollarnos y complementarnos de la mejor forma para entregar los insumos necesarios al Ministerio Público sería un objetivo para nosotros bastante importante. No poder alejarnos de la investigación o que otras instituciones o que alguien pueda decirnos que no podemos estar en la investigación cuando hay un compromiso a nivel institucional en los distintos planes de desarrollo estratégico que ya tenemos,
es lo que nosotros esperamos y podemos dar respuesta definitiva a la comunidad, que es en definitiva lo que ellos quieren. Respuestas claras, sólidas, respecto a investigaciones complejas. Le agradecemos al subcomisario, entonces, Francisco Cuevas. Vamos a continuar con la siguiente exposición. Le damos la bienvenida al presidente ejecutivo del Consejo Minero, señor Joaquín Vilarino. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio agradezco a la comisión la invitación que se nos hace. ¿Podría pasarme el computador para manejar la presentación de ellos? Si quiere yo me siento ahí. No, prefiero yo tenerla directamente, perdóname. Pueden cambiar de puesto, quizás es más operativo. Muchas gracias. Ahí está, ¿no? ¿Ahí se ve bien? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad que se nos da para comentar sobre este importante proyecto. La presentación está dividida en 3 partes y un resumen final, y fundamentalmente explicar un poco el contexto en el cual se da esta propuesta de regulación o este término legislativo, cuáles son los objetivos del proyecto de ley y algunos análisis y comentarios sobre el contenido del mismo. Yo creo que existe un acuerdo bastante transversal en el sentido que es necesaria una legislación de este tipo, y lo primero que quisiera poner sobre la mesa como idea, representante de este sector productivo del país, es que nos parece bien que haya una regulación sobre delito ambiental. No somos contrarios a la misma, y yo creo que por lo tanto vamos en el camino correcto. Es lo que está ocurriendo en los países desarrollados. La preocupación por el medio ambiente requiere normativas que regulen aspectos de esta naturaleza, lo cual es habitual. En líneas generales, en la legislación comparada uno encuentra 2 figuras típicas de delito ambiental. Una, que es la general, digamos, donde los delitos están regulados en el Código Penal, por así decirlo, que va en la legislación general penal, y otra que tiene una legislación específica, en una ley especial de protección del medio ambiente, que es un poco por lo que se está decantando el legislador. O sea, hay pros y contras de las dos, pero esta es una alternativa absolutamente válida y nos parece que no amerita demasiados comentarios al respecto. Creo que se ha tomado en la línea correcta. Segundo, cuando la OCDE ha evaluado el desempeño ambiental de Chile, llega a una conclusión fundamental y que dice, mire, ustedes no están en el estándar internacional, debieran moverse hacia el mismo. Y lo dice señalando una cuestión que es bien importante, lo dice que es señalando a través del fortalecimiento de las funciones o las capacidades de fiscalización de la superintendencia, y además sugiere la posibilidad de que se adopten sanciones penales por los delitos medioambientales graves. Por lo tanto, creemos que también nuevamente la propuesta que hace el Ejecutivo va en la línea correcta de las recomendaciones de la OCDE, lo cual también es digno de rescatar. Lo tercero es que la protección ambiental en Chile descansa hasta ahora principalmente en el derecho administrativo, en eso creo que no hay muchas dudas, aunque también existen algunos tipos penales específicos en las leyes especiales, pero en general el sistema de fiscalización de la conducta ambiental, por así decirlo, está en manos de la Superintendencia de Medio Ambiente. Ella es la que sanciona por ahora administrativamente el incumplimiento de la normativa ambiental, y además se han creado los tribunales ambientales, que vienen a ser una jurisdicción específica. Estos 2 elementos no son accidentales a la hora de buscar una solución penal, y yo creo que eso también es importante tenerlo en consideración cuando se legisla al respecto. De tal manera que, si bien hay otras alternativas que también pueden ser igualmente válidas desde el punto de vista jurídico, la coherencia que nos parece adoptado el Ejecutivo con este proyecto tiene que ver mucho con que ya existen tribunales ambientales y con que el pilar fundamental de persecución y de sanción está en manos de un organismo administrativo que es la Superintendencia de Medio Ambiente. Ahora, esto no desconoce que también hay leyes especiales como la de caza y pesca, reciclaje, responsabilidad extendida del productor, etcétera, que tiene tipos penales que tienen vinculación con el tema medioambiental, y probablemente esto requiere un pequeño desafío legislativo o representa un pequeño desafío legislativo.
Hay 9 mociones parlamentarias, a propósito de lo que mencionaba en la presentación anterior el senador Sandoval. Nosotros nos hacemos cargo fundamentalmente del proyecto de ley del Ejecutivo, porque cuando uno lee el mensaje del Ejecutivo, este dice explícitamente que ha tenido en consideración las mociones parlamentarias que están en los demás boletines, y por lo tanto, claro, podría haber hecho, senador, podría haber hecho una presentación con cada uno de los boletines, pero claro, eso sí que les tomo la tarde y no creo que sea la voluntad de la comisión. Reconocemos la complejidad de la materia y que hay diversas vías de solución. Yo creo que estamos en un debate interesante a nivel del país. Es bueno que esto tenga lugar. El hecho de que existan 9 mociones parlamentarias anteriores ratifica lo anterior y, por lo tanto, este es un primer aporte a la discusión desde un sector productivo que considera que la idea de legislar al respecto va en la línea correcta de las modernas legislaciones ambientales en el mundo y, por lo tanto, entendemos que esto puede ir variando en la medida que se profundiza la discusión. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto de ley, de este proyecto de ley del Ejecutivo que ha concentrado también y ha tenido en consideración a la vista las mociones parlamentarias previas? Fundamentalmente 3. Permítame resumirlo porque podría entrar en mucho más detalles, pero los he agrupado en 3 grandes capítulos que son a los cuales me referiré durante la presentación. El primero tiene relación con el establecimiento de delitos ambientales y básicamente se plantean las principales hipótesis de daño ambiental para los cuales es aplicable una sanción penal pensada como de último recurso. Segundo, se opta por un sistema persecutorio específico que también ha dado lugar a debates, pero se opta por un sistema persecutorio específico en el cual quien juega el rol fundamental en la Superintendencia de Medio Ambiente como órgano especializado en la materia, a la cual se le otorgan además algunas atribuciones específicas nuevas. Y tercero, se incluyen estas disposiciones en la normativa sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley 20.393, que es una legislación relativamente nueva, de modo a incentivar básicamente la prevención de delitos ambientales, de tal manera que aquí lo que se está buscando es que exista un incentivo adicional a los que ya existen para que las empresas tengan de alguna manera medidas, atendido que muchos de estos delitos pueden hacerse al amparo del desarrollo o pueden ocurrir con motivo del desarrollo de proyectos por personas jurídicas. Se toma esta opción y ya veremos qué opinión nos merece. Establecimiento del delito ambiental. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Desde la perspectiva penal esto es francamente relevante. Es decir, ¿qué es lo que estamos protegiendo al establecer este delito ambiental? Entre los artículos 1, 2 y 4 se viene a perfilar cuál es el bien jurídico protegido. Fundamentalmente se dice que se sanciona penalmente las conductas que atenten gravemente contra el medio ambiente y son 2 condiciones las que se dan. Primero, que la conducta sea negligente o dolosa y que el atentado al medio ambiente o a sus componentes sea significativo, lo cual también es relevante. Y luego, para determinar si ese impacto es significativo, establece 4 condiciones, ¿no? Que afecte propiedades básicas del medio ambiente o sus componentes, considerando ubicación, estado, vulnerabilidad, no leo la norma, que sea irreversible o difícilmente reversible, que afecte en forma grave la vida o la subsistencia de especies categorizadas como extintas y que cause grave daño a la salud o a la salud de la población. Ahora, dada la definición amplia de medio ambiente que contiene la ley 19.300, que incluye elementos que son que son naturales, por así decirlo, que es lo que connaturalmente o de sentido común uno entiende como medio ambiente, hay que tener en consideración que la definición de la ley 19.300 también incluye elementos que están vinculados con la cultura, o socioculturales, por así decirlo, y también con elementos artificiales. Y por lo tanto, para efectos de una ley penal, se requiere unas mayores precisiones del tipo penal. Es decir, es muy amplio, no obstante que se opta por un tipo penal amplio y de que nosotros estamos de acuerdo que se opte por un tipo penal amplio y no por casuísticas específicas. Creemos que ese tipo penal amplio requiere o permite todavía algún tipo de especificidad adicional. La idea que nos queda del análisis de los artículos 1, 2 y 4 es que lo que se está intentando proteger con este proyecto de ley son básicamente los elementos naturales del medio ambiente, es decir, el daño ambiental probablemente tal, más que daños socioculturales, por así decirlo. Y por lo tanto, debiéramos tener de alguna manera una mayor especificidad o especificación en para evitar tener un tipo penal demasiado abierto. Por lo tanto, se trata con estos artículos de acotar el bien jurídico protegido,
poniendo foco en los elementos naturales del medio ambiente, pero estimamos que aquí se requiere algún avance, por razones obvias no nos atrevemos a sugerir reacciones, digamos, pero la idea fundamental que está sobre la mesa es que intentáramos decantarnos, o que la ley se intentara decantar por los elementos naturales más que por lo otro, y que esto quedara específicamente así establecido. Eso con respecto a lo que hemos denominado el bien jurídico protegido, es decir, qué es lo que estamos protegiendo al establecer esto. Ahora caigamos en cuál es el tipo penal, cuál es la conducta que está sancionada. La conducta que está sancionada requiere, primero, la existencia de dolo, que es lo típico de los delitos, que causa una pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo en el medio ambiente o en uno de más sus componentes. Tiene sanciones más altas en quienes cometen el delito con negligencia, es decir, el delito se puede cometer con negligencia o con dolo, ojo, con negligencia o con dolo. Las sanciones son cárcel, ahí están establecidas, de 61 días a 3 años y de 24 a 40 millones de pesos, y además se considera un agravante si esto afecta a áreas protegidas. De acuerdo. Ahora, lo primero respecto al tipo penal es que valoramos o nos parece razonable la idea que se establezca un tipo penal amplio, aún considerando que la mayoría de las mociones parlamentarias que hemos analizado optan por listados de tipos penales específicos. Empieza la inquietud que puede haber de una eventual indefinición de cuál es el tipo penal. En técnica jurídica penal es aceptable el tipo penal amplio, o sea, esto no es una creación inesperada de la moción parlamentaria, de la moción del proyecto de ley del Ejecutivo. Y además creemos que estas indefiniciones debieran tender a solucionarse en la medida que haya mayor jurisprudencia, en la medida que la persecución y sanción pase por organismos especializados como la Superintendencia de Medio Ambiente y los tribunales ambientales. Es decir, la connotación o deslindes o perfiles del delito, de un delito penal que está definido ampliamente, delito penal amplio, no debiera generar demasiada incertidumbre, porque nosotros confiamos en que el sistema por el cual se ha optado, en este caso, como se ha optado en algunos otros casos de nuestra legislación, y lo vamos a ver más adelante, debiera llevar a una definición de contornos técnicamente adecuada y por lo tanto debieran eliminarse esa incertidumbre en el mediano o cortísimo plazo. Como se comenta más adelante, yo creo que incluso así es posible darle un poquito mayor precisión al tipo penal. Consideramos acertado que se proponga sancionar el daño efectivo, es decir, el delito resultado, porque en ese caso puede hablarse de una afectación grave. Si cuando hablamos de afectación grave es porque es un delito resultado y no cuando hay un peligro de daño, o sea, que se sancione el resultado más que el peligro, nos parece acertado. En esto entendemos que también hay mociones parlamentarias que optaron por el otro camino. Apoyamos que se proponga o el requisito de dolo, pero no así el de mera negligencia. En el caso de la negligencia deberá ser al menos inexcusable. Tiene que ser una falta de cuidado grave, por así decirlo, sobre todo cuando estamos en el tipo penal amplio como es el que ha optado el legislador. Está bien el dolo, pero tiene que ser una negligencia inexcusable para que sea coherente. Y respecto a la magnitud de las sanciones, hemos podido constatar que el Ejecutivo ha optado por un camino intermedio entre todas las que se establecían en las mociones parlamentarias, lo cual parece también tener grados de razonabilidad aceptables. En cuanto al establecimiento del delito ambiental, sigo en esta primera parte, cuáles son las condiciones de significancia para que se genere el delito. Como decía, para determinar si hay efectos significativos, es necesario que concurra alguna de las circunstancias que establece la ley. Establece 4 circunstancias que ya me referí a ellas en la parte introductoria, por lo tanto no las repito. Simplemente nuestro comentario es que coincidimos que es positivo fijar condiciones de significancia para que el delito se tipifique, y vemos que este criterio también ya había sido recogido por algunas mociones parlamentarias, por lo tanto creo que esto lo recoge adecuadamente y va en la línea correcta. En todo caso, estos criterios de significancia probablemente deban precisarse, los efectos perniciosos prolongables o los efectos que sean difícilmente reversibles. Es probable que requieran alguna especificidad, y en eso el comentario técnico que se pueda dar al respecto yo creo que es bienvenido a la hora de establecer una legislación definitiva.
También respecto al establecimiento del delito ambiental, hay leyes sectoriales que contienen tipos penales, y ahí se referencia a ellos, como la ley de caza, la ley de pesca, la ley de reciclaje y responsabilidad extendida. Parece que para dar coherencia a la legislación sobre delito ambiental debiera haber que no existe una duplicidad de sanciones por lo tanto es probable que esos delitos específicos deban ser derogados en virtud del establecimiento de un delito penal, con un tipo penal amplio como el que estamos, y que todo se canalice a través de un solo cuerpo legal. Esa visión de unidad de la legislación elimina burocracia, malos entendidos, sobre todo en el tema penal, es altamente requerido. Por lo tanto, se requiere que a través de este proyecto de ley probablemente se deroguen los que están contenidos en los otros proyectos de ley, dejando una herramienta más amplia. El segundo tema que es bien relevante es el tema persecutorio. Es decir, quién busca, y sabemos que sobre esto también existe una amplia discusión, discusión que le hemos visto a propósito de algunas otras materias que han tenido lugar con amplia publicidad en el país. Al respecto, el proyecto del Poder Ejecutivo, del Ejecutivo, opta por radicar la Superintendencia de Medio Ambiente, la exclusividad a la hora del ejercicio de la acción penal, una vez que el Tribunal Ambiental ha dictaminado el daño ambiental significativo. Exige el cumplimiento de un requisito procesal, esto es el pronunciamiento del Tribunal Ambiental que acredite que el daño ambiental fue significativo, es decir, deja en manos de un tribunal especializado el que se determine que efectivamente hubo daño ambiental con esta característica de que sea significativo, y que acreditándose el daño, la Superintendencia de Medio Ambiente facultativamente decide si ejerce o no, pero tiene que hacerlo de manera fundada en sus razones. Esta solución jurídica por la cual opta el Poder Ejecutivo es muy similar a la que se optó en el tema del delito colusión, en la ley de libre competencia que está en el decreto ley 211. Y la razón que en este caso compartimos es la existencia de un órgano fiscalizador, que es la Superintendencia de Medio Ambiente, es la existencia de tribunales especializados, que son los tribunales ambientales, y tal como lo hace con la Fiscalía Nacional Económica y los tribunales de libre competencia. Es decir, aquí se ha optado por un sistema que ya tiene una consagración en nuestro ordenamiento jurídico de manera paralela. Es un antecedente a tener en consideración, o sea, el legislador ya optó en algún minuto por un camino de este tipo, está bien validado. La Fiscalía Nacional Económica hoy día está ampliamente validada en su quehacer, y lo mismo los tribunales de libre competencia. Creo que han hecho... la digresión, muy bien el trabajo, y hoy día yo creo que han establecido un estándar, que a los posibles personas que piensen incurrir en delitos contra la libre competencia se lo piensan más de alguna vez, porque una fiscalía francamente no tiene por qué no ocurrir lo mismo con el sistema medioambiental, y creo que va en la línea correcta. Los filtros previos de órganos especializados antes de pasar a tribunales penales permite dar coherencia y eficiencia a la política pública de protección del medio ambiente. Dado que es un hecho dañino del medio ambiente, dado que ante un hecho dañino del medio ambiente inicialmente no se sabe si ha habido delito o no delito, digamos. Usted sabe que hay un daño al medio ambiente, no sabe si esto se ha cometido con dolo, negligencia o simplemente ha sido un accidente, digamos, que no tiene esa connotación. La alternativa de dejar en manos del Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos ambientales va a llevar una doble persecución. Va a llevar la persecución por la Superintendencia de Medio Ambiente, que lo va a hacer desde el punto de vista administrativo, y va a haber una persecución por la vía del Ministerio Público. Y esto lo que hace es que existan dos investigaciones en paralelo. Va a poder ocurrir que existan dos investigaciones en paralelo con potencialmente resultados disímiles, digamos, con lo cual usted va a tener una superintendencia que dice, mire, aquí no ha habido daño ambiental, o ha habido daño ambiental pero no existe ninguna responsabilidad, por lo tanto no vamos a aplicar las sanciones administrativas, y un organismo penal en que siguió la Fiscalía y va por otro camino y dice, oiga, mire, sabe que aquí hay daño ambiental y por lo tanto hay delito. Y bueno, ¿quién tiene la razón en esto? Digamos? Que al final lo que se va a producir es una doble investigación en paralelo sobre unos mismos hechos, pudiendo tener resultados disímiles. ¿Cómo vamos a coordinar en definitiva el resultado final? Piensen ustedes a propósito del estudio que acaba de publicarse por la Universidad Católica sobre
los distintos fallos sobre la misma materia que ocurre en la Corte Suprema, es decir, cuando la misma sala falla casos distintos con criterios diversos. Imagínense dos organismos que tienen naturaleza distintas, facultades distintas, analizando el mismo delito, la probabilidad que no lleguen a la misma conclusión es relativamente alta y por lo tanto con miras a darle una cierta unidad y evitar esta pérdida de recursos y eventual discrepancia, parece lógico que se haya optado por un camino y decir, bueno, este organismo, y para ello la Superintendencia de Medio Ambiente y los tribunales ambientales, con los fortalecimientos de funciones que se le agregan, etcétera, parece ser un camino loable. Sistema persecutorio, entendemos además que la crítica que ha hecho la Corte Suprema, porque la Corte Suprema emitió un juicio negativo sobre esto, forma parte de una crítica generalizada que ha tenido la Corte Suprema respecto de los sistemas jurisdiccionales especializados. La Corte Suprema ya ha sentado su posición al respecto y ha dicho que no le gusta que haya sistemas jurisdiccionales especializados. Y una posición respetable. Ahora, este país ha adoptado por tener jurisdicciones especializadas, digamos, y aquí todo indica que tiene una serie de beneficios desde el punto de vista jurisdiccional. Lo hemos visto en materia económica, de libre competencia, lo hemos visto con los tribunales tributarios, lo hemos visto con los tribunales ambientales, es decir, hay un cierto convencimiento a nivel país, porque esto ha tenido una aprobación legislativa transversal, de que las jurisdicciones especiales son. Segundo, también entendemos que las mociones parlamentarias no podrían coincidir con la propuesta del Ejecutivo porque solo está en poder del Ejecutivo, de acuerdo a las normas constitucionales, la habilitación para proponer nuevas atribuciones a organismos públicos y por lo tanto no podían ir en la misma línea, salvo que no habría sido constitucional en las mociones parlamentarias. Reconocemos la crítica de que un esquema consecuencial, porque recordemos que para ejercer la acción penal, aquí se necesita terminar con la investigación previa en el Tribunal Ambiental que determine que ha habido un daño ambiental grave, ¿no es cierto?, sustancial. Entendemos la crítica en que si ponemos primero la acción administrativa y luego la acción penal, está en riesgo de que llegue muy tarde, digamos, que nos demoremos mucho en que aparezca la acción penal, haya pasado mucho tiempo. Y aquí la alternativa de la persecución paralela nos parece peor en este sentido por las contradicciones y pérdida de recursos que puede dar lugar y por lo tanto esto puede ser. Y en todo caso la posibilidad de que en ciertos casos la acción administrativa se prolongue, quizás lo conveniente sea que se establezca una suspensión de la prescripción una vez que se ha notificado la demanda por daño ambiental. O sea, se notifica la demanda por daño ambiental, se suspende la prescripción de la acción penal de tal manera que nadie vaya a alegar prescripción una vez que haya terminado aprovechándose de haber dilatado o lo que fuera la investigación administrativa. El fortalecimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente en que se establecen dos delitos específicos para facilitar la labor de la Superintendencia de Medio Ambiente, es decir, si usted obstaculiza la investigación que lleva a cabo la Superintendencia de Medio Ambiente y además le otorga facultades adicionales, si usted obstaculiza, evidentemente incurre en algún delito y además le otorgan algunas facultades adicionales para desarrollar. Ahora, entendemos que estas sanciones y facultades van en la línea correcta, son necesarias para que la superintendencia asuma este rol adicional y por lo tanto nos parece que son herramientas suficientes que le permiten realizar una persecución efectiva y por lo tanto hacerse cargo de la crítica a la menor capacidad de la Superintendencia de Medio Ambiente frente a la Fiscalía del Ministerio Público a través del otorgamiento de esta nueva facultad de mayores recursos en su minuto, nos parece que va en la línea correcta. Responsabilidad penal de las personas jurídicas, el tercer capítulo, y con esto termino mi presentación, establece que se contempla que los delitos ambientales pasen a ser parte de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incorporando modificaciones a la ley 20.393 y que las empresas deben implementar modelos de prevención para acreditar en caso de delito ambiental que no hubo falta de supervisión. Lo primero es que esta incorporación a la ley 20.393 ya era parte de lo que hacían algunas mociones parlamentarias. El mensaje del proyecto del Ejecutivo solo hace mención a esta incorporación, busca que las personas jurídicas incluyan delitos ambientales en sus modelos de prevención, es decir, lo establece como un incentivo para que las empresas tengan mecanismos, modelos de prevención para que no se incurran los delitos. Ahora, lo que sí omite este análisis que hace el proyecto es algún tema previo, y es que hoy las personas jurídicas ya están expuestas a la acción administrativa de la Superintendencia de Medio Ambiente y los tribunales ambientales con multas de hasta 10.000 unidades tributarias anuales, que es parecido a los 40 millones de pesos que estamos hablando, y sanciones como la clausura temporal o definitiva y revocación de la RCA. Por lo tanto,
no se entiende el efecto disuasivo adicional. Las personas jurídicas ya tienen el efecto disuasivo puesto sobre la mesa. La única prevención desde el punto de vista de técnica jurídica que nosotros sugerimos se tenga en consideración a la hora de legislar es que se podría colisionar con el principio de non bis in idem, digamos, de no ser sancionado por la misma causa dos veces, al establecerlo como delito en las personas jurídicas. En resumen, respecto al establecimiento de un delito ambiental, estamos de acuerdo con que existe el establecimiento de un delito ambiental. El bien jurídico protegido debe precisarse para que se entienda con mayor claridad que está referido a los elementos naturales del medio ambiente. Coincidimos con la idea de proponer un tipo penal amplio asociado a un daño efectivo, aunque existe un espacio para precisar su redacción y fijar un requisito más exigente que la mera negligencia. Y para evitar la superposición de jurisdicciones nos parece que es necesario denegar los tipos penales que están en leyes específicas. Respecto al sistema persecutorio ambiental, por razones de eficiencia y coherencia de la política pública de protección, consideramos que el esquema secuencial de persecución que establece el proyecto del Ejecutivo va en la línea correcta, y ante el caso de que tengamos prolongaciones que podrían afectar la prescripción del delito o que se establezca una interrupción de la prescripción, nos parece lógico. Y para evitar el uso de las nuevas facultades intrusivas de la superintendencia, que nos parece correcto para efectos penales, se debe prohibir que se use esa información que se recaba para efectos penales para la utilización por vía administrativa o para sanción administrativa. Y respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, antes de incorporar los delitos ambientales como parte de la responsabilidad de las personas jurídicas, es necesario preguntarse si ello no crea una superposición de sanciones con la eventual infracción del principio penal al cual hacía referencia anteriormente. Muchísimas gracias. Tienen algunos comentarios. Joaquín, mira, para ser bien franco, yo creo que es muy difícil que el Senado, en este contexto de lo que está viviendo el país, lo que ha pasado y la COP25, se rija por el proyecto del Ejecutivo. De mi punto de vista es un pésimo proyecto. Ha sido demolido por la Corte Suprema, por el Fiscal Nacional, por el Consejo de Defensa del Estado, por los propios asesores que el gobierno dijo que lo habían asesorado, Ron Pierre Matus y todo ese equipo. O sea, yo creo que sería bueno que igual reflexionara sobre la posibilidad que sea las otras mociones que tengan un rol principal. Yo creo que es imposible que haya titularidad del Servicio de Medio Ambiente porque es una institución de papel, es una institución que ha servido para desprestigiar la institucionalidad ambiental. Entonces es muy difícil que tú le entregues a esa institucionalidad la misión o que se ponga como condición la resolución de un tribunal ambiental. O sea, es muy difícil. O sea, yo creo que de verdad reflexionemos también sobre la posibilidad de que sean otro tipo de instrumentos los que eventualmente se puedan terminar aplicando. ¿No? Y esto un poco para hablar un poco en el contexto de lo que yo veo, lo que han sido las opiniones. El proyecto del Ejecutivo es para que nunca haya persecución penal. Es para decir, mire, sí, pero nunca. No va a haber nunca. ¿No? Esa es la opinión de todos los expertos, de todos los que han venido acá, por lo menos de instituciones, hasta el encargado ayer de la Superintendencia Ambiental estuvo de acuerdo en la dificultad que tiene de opinar para él de que no podía ser no correspondía que yo estuviera la titularidad de la acción. Te lo digo solamente por un poco de tema de transparencia, de que podamos discutir por las buenas relaciones que hemos tenido siempre. Además, este no es un proyecto contra nadie. Yo creo que va a servir, además, para que haya un rol preventivo justamente para mejorar fortalecer la política ambiental. Hemos discutido muchas veces que la política ambiental es de muy bajo estándar y necesitamos una legislación, una modificación del Servicio de Evaluación Ambiental del SEA que yo creo que termine para un lado o para otro la discrecionalidad, y que sea mucho más atingente a resoluciones donde se respeten ciertos criterios técnicos. Bueno, eso va a venir después, pero yo creo que es muy difícil que haya un contexto favorable para
para aprobar el del Ejecutivo. No digo que todos los aspectos son negativos, pero los aspectos centrales de titularidad y otros no lo veo venir. Entonces, bueno, es solo como comentario, porque esta cosa va a seguir, esta comisión está siempre abierta a escuchar opiniones, pero un comentario al margen, es una opinión personal. ¿Quién más viene? Tenemos a la defensora ambiental, la abogada Cristina Lux. Sí, perdón. ¿Pero puedo comentar algo? Yo creo que esta conversación efectivamente, presidente, la hemos tenido en más de alguna oportunidad, que la crítica profunda que usted tiene al sistema ambiental. Lamentablemente, nosotros tenemos que quedar con los bueyes que tenemos, digamos. Yo no puedo, como usuario del sistema ambiental, refundar otro. No hemos referido a este proyecto de ley por una razón fundamental, y es un proyecto que refunde a los demás, que tiene en consideración a los demás, y tenemos la impresión de que esto era lo que está en discusión sobre la mesa. Sí. Oye, lo que pasa es que el refundido son todos los proyectos. No hay. El proyecto del Ejecutivo tiene el mismo peso que tiene cualquiera de las otras mociones. Estoy de acuerdo, presidente. No he querido ignorar los demás, simplemente como este proyecto en su introducción, en su mensaje, dice hacerse cargo de los demás, no hicimos cargo de este. Segundo, porque la opción que toma no es una innovación absoluta en el mundo, es una opción de las que se han tomado en algunos sistemas jurídicos en el mundo, hay distintos y que nos parece, sobre todo, sin ánimo de transformarme yo en el defensor del Poder Ejecutivo, digamos que tiene defensa propia. Le digo, nos parece que es un proyecto que es coherente con el sistema ambiental. Ahora, si el sistema general le merece duda, que no, esto no es una pregunta, es una constatación de un hecho, lo acaba de decir y lo he dicho en reiteradas ocasiones, lo que no me parece que sea una solución adecuada es que le saquemos al sistema para llevárselo a otras instituciones problemas medioambientales, porque entonces sí se produce una cierta incoherencia. Pero lo segundo es que, tal como parte usted su intervención, señor presidente, es verdad que en el estado de cosas actual quedan pocas instituciones que no puedan ser vapuleadas como ha vapuleado la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, esto es caer de sartén al fuego. A mí me parece que aquí estamos avalando una cierta técnica jurídica que le da coherencia al sistema ambiental. Que requiere una modificación profunda, yo estoy de acuerdo, y de hecho hemos intentado participar activamente en la discusión sobre la reforma del SEA, que tampoco, y lo he dicho públicamente, nos deja totalmente convencidos, pero bueno, hay iniciativas del Ejecutivo, hay iniciativas parlamentarias, pero no hay iniciativas del sector privado hasta ahora en el Poder Legislativo, así que yo me sumo a la discusión que usted me invite, señor presidente. Si es esta, y si es otra, encantado de también darle nuestra opinión de por qué pensamos que otras alternativas pueden no ser tan buenas o sí, digamos. Bueno, muchas gracias. La conversación sigue abierta, así que no. Le damos la palabra a abogada Cristina Lux, de Defensoría Ambiental. Presidente, buenas tardes. Gracias. Gracias por invitarme a esta mesa. Voy a partir presentándome. Soy Cristina Lux, soy cofundadora de la ONG Defensoría Ambiental. No, tengo minutos solamente. Gracias. ONG Defensoría Ambiental es una ONG que presta servicios de defensa a las comunidades y territorios en conflictos ambientales. Tenemos participación en conflictos ambientales desde la región de Arica hasta la región de Aysén. Por lo tanto, tenemos cierta experiencia y cierta experiencia en el tema de los conflictos ambientales en Chile. La transdisciplina y sobre todo la territorialidad son ejes fundamentales de nuestra forma de ver el trabajo y, bueno, de existir como ONG. Vengo en representación de la ONG y también de las comunidades que representamos, o sea, los usuarios finales del sistema, en definitiva, ambiental, las potenciales víctimas de esta norma que se está discutiendo. Como abogadas participantes de la Defensoría Ambiental y en el ejercicio de la defensa de las comunidades, hemos detectado algunos problemas en la implementación de la norma ambiental que ya está vigente y que a lo mejor podrían transferirse a este proyecto que se está debatiendo ahora. El proyecto de ley presenta sin duda un avance respecto de lo que había, o sea, la carencia absoluta del derecho penal interviniendo en los conflictos ambientales. Sin embargo, creemos que hay algunos reparos y algunas observaciones que hacerle. Sobre todo en el caso, pero con mucha tranquilidad, escuchando al presidente de la mesa, nos enteramos que no es probable que
que suceda, que el mensaje del Ejecutivo sea como lo que se aprobaría. Nos parece sumamente preocupante por las mismas razones que ya se explicaron y que voy a ahondar brevemente porque ya se produjo una pequeña intercambio de opiniones al respecto. Darle facultades exclusivas a un órgano administrativo como es la superintendencia dejaría fuera a todo nuestro trabajo que llevamos, nuestra experiencia que llevamos durante años en los territorios y con las comunidades, por una supuesta especialización de este órgano que, si bien es cierto, no es el único órgano que maneja estos conceptos técnicos. Nosotras también tenemos experiencia al respecto y somos competentes para participar del sistema como querellante y como víctima. El elemento técnico al que hace aludido para otorgar esta competencia exclusiva, como digo, desconoce nuestro trabajo que llevamos haciendo hace años en el estudio y en la implementación de las normativas de implicancia ambiental. Además, la superintendencia se ve siempre restringida en la práctica por el presupuesto anual que se le asigne y el acceso a la justicia no puede depender de todo acaso. Por otro lado, el mensaje enviado por el Ejecutivo exige una sentencia condenatoria por daño ambiental. Desde la creación de los tribunales ambientales en el país, no creo que tengamos más de 10 sentencias condenatorias, por lo tanto, se hace prácticamente imposible interponer una acción por el delito de daño ambiental si es que estos fueran los requisitos que se le piden. Además, la dogmática penal no avala la excesiva demora en la justicia y al pedir como requisito una sentencia condenatoria por daño ambiental se está agregando un piso de cerca de 4 años para recién empezar a usar el sistema penal. Respecto de los diferentes proyectos que tuvimos oportunidad de revisar, no recordamos haber visto algún glosario con definiciones que nos parece que puede ser importante, como fuente emisora, contaminación, medio ambiente, etcétera. Quizás sería interesante que lo consideraran. Respecto de otras problemáticas penales ambientales que hemos observado, y también recojo lo que dice un poco la Brigada de Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones, respecto de la ley de pesca y el artículo 136, a nosotros nos tocó una experiencia súper negativa en el sentido de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso al menos interpreta esta norma como solo un tipo doloso, no considera el tenor literal de la misma, por lo que también les pediría a los señores legisladores que pusieran atención a la redacción, puesto que las Cortes pueden interpretar incluso contra el tenor literal y considerar solamente delitos dolosos en varios de los tipos que ustedes puedan elaborar. Otra cosa que me parece muy importante mencionar es que actualmente existe una laxatividad bastante amplia en la normativa de calidad ambiental. Si se va a legislar la figura del delito ambiental y si alguna de sus disposiciones, como he tenido oportunidad de revisar en alguno de los boletines, se van a ajustar en consideración a esta norma de la calidad ambiental, deben tenerse presente dos situaciones que existen. En primer lugar, que hay poquísimos componentes normados actualmente, poquísimos. Material particulado fino, 2.5, material particulado 10, SO2, NO2 y ozono. Me parece que no están normados, por ejemplo, entre muchísimos otros, el arsénico en la normativa de calidad del aire, lo que sea, que es indiscutido que es un veneno para el ser humano. Está comprobado, por ejemplo, que las termoeléctricas a carbón producen arsénico que no es compatible con la biodiversidad, con la vida ni con la salud humana. Sin embargo, no hay norma de arsénico y estimamos que no habrá en un tiempo porque el órgano regulador encargado tiene un presupuesto limitado y muchas normas que generar. Entonces, si se va a redactar el proyecto de ley de manera tal que haga referencia a la normativa de calidad del aire para sancionar daño ambiental, debe considerarse que hay muchísima normativa que no está dictada y que no por eso no produce daño ambiental los componentes que las fuentes emisoras generan. En segundo lugar, respecto de observaciones a esta laxatividad normativa actual, ambiental, nos gustaría decir que los componentes que sí están normados, los estándares son bastante inferiores a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En algunos casos se ven superados, o sea, la permisividad es cerca de 10 veces más de lo que la ciencia y la Autoridad Mundial de la Salud ha recomendado. Entonces, repito, si se va a hacer referencia a la normativa ambiental actual,
hay que tener en consideración que la normativa ambiental actual puede no ser suficiente, menos para un estándar penal. O sea, hay fuentes emisoras que están produciendo elementos que producen daños a la salud y al ser humano y a la biodiversidad, etcétera, que no son regulados y la fuente emisora no tiene por qué informarlo porque no está regulado. Bien, nos surge una duda leyendo los boletines por último de qué va a pasar con los delitos funcionarios, en el sentido de que nos hemos topado con el problema de que muchas veces las comunidades son terceros procesalmente, terceros intervinientes. No se les permite comparecer como digamos, podría ser querellante en este caso, en el caso de un delito. Sería interesante que el proyecto de ley hiciera mención expresa a que las comunidades directamente afectadas puedan tener una participación total del proceso, ya que como en su calidad de terceros, que es un tema, repito, que se ha discutido a nivel jurisdiccional, no tienen todos los recursos procesales a nivel de procedimiento que podría esperarse. Bien, eso creo que sería toda mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar a ONG FIMA, a su director ejecutivo, Ezio Costa. Muchas gracias, señor presidente. El día 16 de octubre del año pasado fui invitado por esta honorable comisión a referirme a los demás boletines de delitos ambientales, por lo tanto mi presentación de hoy es solamente respecto del boletín que es la indicación del gobierno. Sin perjuicio de lo cual haré algunas menciones a lo que se ha hablado hasta ahora. Por supuesto valoramos que exista esta discusión, la valoramos también cuando la discusión era basada en las mociones y ahora que existe este mensaje y que se le ha dado un nuevo realce a la discusión, nos parece muy interesante que pueda continuarse. Esto ya lo hablé la vez anterior, pero es necesario considerar, y es una de las cuestiones más importantes para pensar en una ley de delitos ambientales, cómo es que va a convivir la ley de delitos ambientales con los estatutos de responsabilidad existentes, el estatuto de responsabilidad civil y el estatuto de responsabilidad administrativo, que ya están funcionando bien o mal. En esa línea, creo que una de las primeras cosas que debemos comentar, y aquí mi estructura mental al parecer es bien parecida a la del señor Villarino, por eso nos llamamos tan bien. Entonces, la estructura de mi presentación también es muy parecida. Sobre los objetivos del proyecto, yo difiero de uno de ellos. Son tres objetivos que dice el Ejecutivo que tiene, ¿no? Sancionar la hipótesis de daño ambiental, potenciar el rol de la Superintendencia de Medio Ambiente e incorporar los delitos a la ley 20.393. No me parece a mí que sea razonable que una ley penal ambiental tenga como objetivo potenciar el rol de la Superintendencia de Medio Ambiente. La Superintendencia de Medio Ambiente sin duda requiere potenciar su rol, pero para potenciar su rol se le tienen que dar ciertas herramientas y ciertos énfasis que no están dados en esta norma y que además la manera en que se le dan en esta norma tiene una repercusión que yo veo como negativa frente a la integridad del sistema y la protección del medio ambiente. Tampoco pareciera que es un objetivo en realidad incorporar a la ley 20.393, sin perjuicio de que es un avance y que en mi caso al menos valoro que efectivamente se incorpore la ley de delitos ambientales a esta ley de responsabilidad penal de la empresa. Pero no debiéramos decir que es propiamente un objetivo. Ahora, sobre la convivencia de estatutos, y en relación particularmente a la Superintendencia de Medio Ambiente, y anotadas las críticas que hace el señor presidente a esta institución, y también anotado la exposición del señor Villarino sobre la integridad del sistema ambiental y las funciones de la Superintendencia de Medio Ambiente, nos parece, y esto lo hemos dicho en otro foro, y por lo tanto sé que los honorables senadores ya lo saben, nos parece que es inadecuado que la Superintendencia de Medio Ambiente en este caso tenga una titularidad exclusiva de la querella. Eso nos parece más o menos evidente y también así lo han manifestado una serie de actores. Nos parece inadecuado además porque más allá de todos los argumentos que ya se han dado, siendo el principal, a mi juicio, la exclusión que se produce de otros actores, y entre ellos las comunidades, como muy bien decía la abogada Lux, hay también una
diferencia fundamental entre el Ministerio Público y la Superintendencia de Medio Ambiente que no se toma siempre en consideración. Incluso una diferencia entre la Fiscalía Nacional Económica y la Superintendencia de Medio Ambiente que tampoco se toma en consideración. Tanto el Ministerio Público como la Fiscalía Nacional Económica están construidos como organismos con cierto nivel de autonomía. Porque precisamente los temas que están tratando son temas que son extremadamente complejos, que son extremadamente, digamos, que hay un interés particular de actores por capturar el poder que tienen estas instituciones y por lo tanto se les da autonomía para evitar esa captura. En el caso de la Superintendencia de Medio Ambiente esto no se da. La Superintendencia de Medio Ambiente, si bien tiene una especie de autonomía menor, la verdad es que es un organismo que depende del Ministerio de Medio Ambiente y que depende de la Presidencia. Y por lo tanto, que es muchísimo más fácil de capturar y que además va a ser un botín. Capturar, estoy hablando en términos regulatorios de la captura, ¿no? Y que además sería un botín demasiado preciado si es que tiene todas las facultades. Porque lo que pasa con este proyecto es que no solamente se le entrega a la superintendencia la facultad de llevar las acciones penales, ya tiene la facultad de llevar las acciones administrativas, sino que además se le está entregando también la facultad de llevar las acciones civiles. O sea, los 3 estatutos de responsabilidad que existen y que permiten que distintas instituciones de alguna manera hagan contrapeso entre ellas y por lo tanto finalmente se persiga a quienes dañan el medio ambiente, estarían las 3 estatutos en un mismo organismo, que es un organismo que desde un punto de vista administrativo y de técnica legislativa de él mismo, es un buen organismo, pero que desde el punto de vista práctico es un organismo que ha demostrado falencias basadas principalmente en la falta de recursos. Recursos que a su vez están siempre supeditados a la propia discusión política y a las carencias que tenemos en ese sentido. Es bastante caro, por lo demás, llevar una acción penal. Eso el Ministerio Público, digamos, habría que ver el presupuesto del Ministerio Público para saberlo, pero sabemos que el Ministerio Público gasta muchísimos recursos en llevar acciones penales. Entonces, estar ahora para la superintendencia llevando parte de sus escasos recursos a la acción penal también sería dejar de lado lo que sí tiene que hacer desde antes, que son las acciones administrativas. En ese sentido también hay una problemática en el traspaso de las funciones de la acción civil, que es la acción de reparación ambiental, de los artículos 51 y siguientes de la Ley 19.300, esa acción, que la tiene el Consejo de Defensa del Estado actualmente y que se le traspasaría de la Superintendencia de Medio Ambiente, genera también otro problema, que es que nosotros de largo hemos dicho esto, y creo que los honorables senadores me lo han escuchado y además están de acuerdo en general. Es muy bueno que la superintendencia tenga la posibilidad de investigar daño ambiental y que no solo tenga la posibilidad de investigar cuando hay un incumplimiento de un instrumento de gestión. Por lo tanto, es muy bueno que se le traspase o se le entregue parte de esa responsabilidad. El problema es que la manera en que está redactado, al menos el proyecto que presentó el Ejecutivo, hace un traspaso complejo de esa función, porque dice que podrá, dice el artículo 8, que tendrá la facultad de recabar antecedentes necesarios con el objeto de ejercer la acción de reparación ambiental. Sin embargo, no hay una modificación del artículo 3 de la Ley 20.417, que es el artículo que le da las funciones a la superintendencia, que diga que va a tener la función de perseguir el daño ambiental cuando éste se produzca. Y por lo tanto, es posible, o sería posible, con un articulado como el que está actualmente, sería posible que la superintendencia se viera atrapada en un espacio en que solo va a poder investigar daño ambiental cuando ese daño ambiental se haya producido en el marco de la infracción a un instrumento de gestión. Y entonces quedaríamos en un estado mucho peor que el que estábamos actualmente, que el que estamos actualmente. En lo que se refiere a... bueno, y por último existe el problema que les mencionaba al principio. Existe, por supuesto, o traspasarle toda esta función a la Superintendencia de Medio Ambiente supone un problema de acceso a la justicia importante. La Superintendencia se demora un tiempo largo en hacer sus investigaciones por buenas y malas razones, y estaríamos esperando, y eso también ya fue dicho, estaríamos esperando una consecución de acciones, primero una acción administrativa, después una acción civil, para llegar a una acción penal en un minuto en el cual ya las policías no tendrían nada que investigar, ya habrían investigado al principio si es que lo hicieron, si es que, digamos, la superintendencia se los pidió, o estaríamos con una condena civil de reparación ambiental y con todas las pruebas ya presentadas, de manera que el que sea querellado tenga absoluta y completa certeza sobre cómo defenderse y de qué defenderse. De hecho, va a tener 5 años básicamente para defenderse de una eventual acción penal que difícilmente va a llegar.
Entonces, eso es complicado. Yo no veo un problema en la dualidad de investigaciones. Hoy existe esa dualidad de investigaciones. Creo que es positivo que exista esa dualidad de investigaciones. Tiene que haber coordinación entre los organismos, y eso también lo dijeron los propios funcionarios de la Policía de Investigaciones, porque evidentemente tiene que ser así. Probablemente una ley de delitos ambientales debiera propender a que esa coordinación se dé de mejor manera, pero no tiene por qué radicar toda la función penal en la Superintendencia de Medio Ambiente, que además no tiene ninguna experiencia en hacer esto. También probablemente para las policías va a ser difícil llevarse con los fiscales instructores cuando no son fiscales reales, digamos, fiscales adjuntos penales como son los fiscales del Ministerio Público. No hay que olvidar, por último, que el objetivo de la acción penal, y acá uno tiende a pensar, o tendemos a conversar de la acción penal como que tuviera solamente un objetivo de disuasión. Y efectivamente tiene un objetivo de disuasión. También tiene un objetivo de disuasión las acciones administrativas, como muy bien se dijo anteriormente. Pero hay que pensar que también una acción penal debiera tener otro tipo de objetivos. O sea, también debiera tener un objetivo de sancionar a aquellos que de manera reiterada o que de manera voluntaria o no voluntaria dañan el medio ambiente, y de alguna manera rehabilitarlos si es que eso cabe en la acción específica, cuestión que va a depender de quién se esté sancionando. Enseguida, sobre los requisitos de los tipos penales específicos. Hay básicamente dos tipos penales que en el proyecto que presentó el Ejecutivo, uno que es el delito por entregar información falsa o bloquear la investigación, y otro que es el delito de daño ambiental. Respecto al delito de información falsa, que nos parece extremadamente relevante que exista un delito en este sentido, creemos que hay, eso sí, algunos problemas. Son al menos tres. Lo primero es que, bueno, de nuevo se radica exclusivamente en la Superintendencia de Medio Ambiente la posibilidad de querellarse por entrega de información falsa, cuestión que no voy a reiterar las razones por las cuales nos parece una mala idea. Enseguida, que se pone como uno de los requisitos el hecho de que sea a sabiendas la entrega de la información falsa. Cuestión que significa que va a ser un tipo doloso. Y el hecho de que sea un tipo doloso lo hace excesivamente difícil de probar. Uno debiera creer que el que entrega la información, que normalmente es un especialista, no sé, yo lo cambiaría por algo como sabiendo o debiendo saber que la información que entrega es falsa. Y además, proponemos en ese sentido que no solo se sancione a la persona jurídica que está entregando la información, que normalmente va a ser el titular de un proyecto, sino a la consultora que le entrega esa información. Porque también podría existir que un dolo de parte de la consultora de entregarle una información falsa a su mandante, pero además, y esto lo sabemos todos, porque existe un mundo de presiones entre mandantes, consultoras y funcionarios de las consultoras, que podría de alguna manera, si es que se crea esta figura de delito también de las consultoras, de alguna manera mejorar el estándar en el cual están los funcionarios para protegerse de las modificaciones de la información que entregan por parte de su jefe o de los mandantes. Y en tercer lugar hay una exclusión, en este que es el artículo 6, hay una exclusión de algunos instrumentos de gestión y particularmente de todo el sistema de evaluación de impacto ambiental, que también nos parece que está mal. El artículo 6 lo que dice es que cuando se entregue información falsa relativa a normas de emisión, normas de calidad o planes de prevención o descontaminación, pero no dice nada cuando se entrega información falsa respecto de estudios de impacto ambiental, pertinencias, declaraciones de impacto ambiental o informes de seguimiento ambiental en el marco del CIA, que es donde probablemente más información fluye entre la administración del Estado y las empresas, y por lo tanto debiera existir ahí también un foco sobre esa información. Respecto del delito de daño ambiental propiamente tal, nos parece necesario que exista el establecimiento de este delito. No concordamos en el hecho de que sea solamente doloso, creemos que también tiene que ser por negligencia. Esa negligencia quizás habría que calificarla. Yo creo que de nuevo debiera ser el fraseo debiera ser sabiendo o debiendo saber, dadas las responsabilidades que tiene cada una de las personas que participa de estos procedimientos, técnicos me refiero. Pero además, en este sentido, sería importante incorporar, y esto tiene que ver con la fusión que se va a hacer de los proyectos, pero sería importante incorporar cuestiones como la colaboración en la contaminación o en el daño ambiental, porque no siempre el daño ambiental es provocado por un solo agente, sino que pueden ser varios agentes, en la sinergia entre ellos los que terminan provocando daño ambiental, y en ese caso, si es que alguno de ellos sabe o debe saber que se está produciendo esto, debiera ser igualmente sancionado.
Finalmente, entonces, creemos que en general este proyecto requiere de modificaciones sustantivas. Lo dijo el señor presidente y vamos a ver cómo funciona en términos de la fusión de los proyectos, porque probablemente eso es lo más importante. Y creemos también, por último, que de todos los boletines existentes en este minuto, si bien este tiene una lógica en sí mismo, es importante también que existan delitos de peligro y no solo delitos de resultado. Si es que estamos hablando solo de penal. A mí aquí se me produce una especie de enredo porque este proyecto, si bien es supuestamente solo penal, como modifica también la ley 19.300 y modifica la Superintendencia de Medio Ambiente, entonces terminamos hablando del Estatuto de Responsabilidad Ambiental total. Y si es así, bueno, la verdad es que lo que se debiera hacer es que en sede civil se ponga la carga dinámica de la prueba al menos, o se invierta la carga de la prueba para que sean las empresas las que tengan que probar diligencia. Ese solo cambio sería quizás más trascendente que varias de las cosas que están discutiéndose respecto de los delitos penales. ¿Se ofrece la palabra? Bueno, mira, ya estamos terminando. Ha sido muy interesante. Yo, de verdad, una opinión para el Ejecutivo. Yo creo que es bien vergonzoso este proyecto. Creo que el gobierno debiera recapacitar porque no se sustenta. Es como dejar al gato cuidando la carnicería. Entonces, creo que el gobierno tiene que evaluar el desarrollar política. En realidad son verdaderos retrocesos de política. Entonces, yo se lo digo porque tenemos muy buena opinión con la ministra. Yo sé que ella intentó hacer el máximo para que el proyecto tuviera más sustancia, pero evidentemente tuvo la intervención de los sectores económicos. Yo esto lo he visto en todos los gobiernos, así que no es una situación que ocurra en este. Pero me parece que es muy lamentable este proyecto y muy lamentable que se presente esto como un avance cuando es un absoluto distractor. Y se lo quiero plantear porque es la opinión y además creo que es la opinión de todo el mundo técnico. Quiero además proponerle a Ezio, si tiene interés, Jean-Pierre Matus y Valentina Durán. La propia ministra planteó que habían asesorado el proyecto del Ejecutivo. Nosotros les pedimos a ellos si querían participar en las sesiones para ir asesorando después la discusión en particular. Nosotros tenemos mucho interés que la Universidad de Chile y otras universidades que tengan interés puedan opinar también e ir participando de este debate porque nos parece de la mayor importancia. ¿Tú quieres la palabra? Sí. Quiero señalar que, entendemos la opinión de este senador, pero creemos que igual es un avance, que es primera vez que el Ejecutivo presenta un proyecto sobre delitos ambientales. Hay muchas consideraciones que podemos todos tener una visión más crítica del proyecto, pero sí han habido avances. El establecer la responsabilidad de las personas jurídicas, el establecer un modelo de prevención que nunca se había establecido y que había estado considerado en alguna de las mociones, el establecer un delito de daño. Sabemos que pueden haber ajustes respecto a cómo se delimita la sede administrativa y la sede penal, y creemos que eso se ha señalado. Pero también tenemos que ver cómo se encausa que no tope la investigación penal, que algunos han planteado que sea a través del Ministerio Público, con una investigación administrativa que pueda realizar la Superintendencia. Creemos que el intento del Ejecutivo era de canalizar a través de una sola vía, a través de la Superintendencia. Si entendemos que se puede analizar alguna otra vía, y sabemos que la Corte Suprema, como el Ministerio Público, han planteado una postura crítica, pero sabemos de que este es un primer planteamiento que se puede ser modificado y estamos a disposición de hacer los cambios que se requieran. Pero sí entender que esto sea un avance y que el Ejecutivo ha planteado su compromiso de legislar sobre la materia y vamos a seguir avanzando en este aspecto. Yo les quiero agradecer a Joaquín. Joaquín, está abierta la conversación si después tienen interés de opinar sobre otros aspectos. Y bueno, la invitación a todos los expertos que puedan participar más permanentemente, sobre todo ONG y también los que tengan representación de universidades. Creo que es muy importante que las universidades se sumen a esta iniciativa, a esta reflexión. David. Por favor, David. Sí, nosotros somos un organismo diseñado para colegislar, ¿no es cierto?, respecto a las iniciativas que viene el Ejecutivo. Si usted considera que este proyecto es vergonzoso, espero que no sea vergonzoso el producto que saquemos al final, fruto de esta intervención, porque esa es la tarea nuestra, contribuir a mejorar una iniciativa legal del cual sí creo que este gobierno se ha hecho enormemente parte de ser el primer gobierno en presentar una iniciativa respecto del delito ambiental, y eso por lo menos reconozcamos el avance positivo de reconocer la figura del delito ambiental. Lo segundo, lo que resulte de esto, bueno, ya será corresponsabilidad nuestra, ¿no es cierto?, si será un buen o un mal proyecto, si somos capaces o no de mejorarlo, pero creo que evidentemente, ¿no es cierto?,
no podemos desconocer ese tema. Porque esas calificaciones, entonces, bueno, cerramos la puerta. Pesque el proyecto y mándeselo al gobierno y dígale, ¿sabe qué más? Que este proyecto es un vergonzoso para usted y que por lo tanto mande otra iniciativa totalmente distinta. El gobierno lo que nos está haciendo hoy día, convocándonos a colegislar sobre esta materia que está poniendo en el debate público, ¿verdad? Fruto, valoro y reconozco, ¿no es cierto?, de las diferentes mociones que presentaron parlamentarios y que hoy día el gobierno, después de muchos años, un gobierno se hace cargo de un hecho práctico real que significa la existencia de delitos ambientales y procedimientos que evidentemente no están debidamente regulados. Lo que resulta ahora va a ser consecuencia de nuestro trabajo, presidente. Muchas gracias. Bueno, por haberse concluido el trabajo de esta comisión, se levanta hasta el próximo lunes. Muchas gracias.